Ruta Atlántica. Bueno, aquí estamos, volvimos y les presento a Joe Herd, oficial retirado de Tzahal de las Fuerzas de Defensa de Israel y experto en temas de seguridad, terrorismo y Oriente Medio. Bienvenido, Joe, un gusto saludarte. Muchas gracias, Inés. Un placer. Bueno, estamos atravesando un momento complicado con el tema de la guerra de Israel, Hamas y cómo se ha involucrado la población mundial en el tema, yo creo que más bien confundiendo con el pueblo palestino y no enfocándose frente al terrorismo que significa la dirección de la Franja de Gaza de Hamas. Hola, ¿me Sí, escuchas? sí, te escucho, te escucho. Bueno, me gustaría una reflexión, una evaluación de la situación actual. Bueno, como dices tú, tiempos muy complejos, por supuesto. Estamos en el día, creo que es 228 de esta guerra que Israel no comenzó, Sí. ¿verdad? En Gaza contra el grupo terrorista y fundamentalista islámico del Hamas, eh, que aún tiene 128 israelíes secuestrados, incluyendo niños, niñas, un bebé que cumplió un año en captividad bajo los túneles del Hamas, Sí. ¿verdad? Y entonces esa es la situación con la que Israel está viviendo. Por supuesto, de no haber sido por este tema de los secuestrados, por supuesto que Israel hubiera manejado esto de una forma diferente y posiblemente en pocas semanas hubiera podido darle el golpe a Hamas que esperaba. Pero como sabemos, Hamas, como te decía, es una organización terrorista yihadista que básicamente usa, y eso es sabido ya por muchos años, a la población civil como escudos humanos. Dispara a la población civil de Israel desde la población civil de Gaza de una forma muy cobarde. Y entonces, básicamente ellos entendieron que esa era su ficha y tienen estos rehenes y eso pues hace todo muy complejo, ¿verdad? Porque por supuesto Israel siendo una democracia vibrante y el representante del liberalismo y del occidentalismo en esa región del mundo, que tiene bastantes jugadores oscuros, Sí. pues tiene que hacer todo lo posible por rescatar a su gente y a rescatar a sus... Tiene esa es la básica obligación de un país en el mundo hoy en día. Si tú comparas la cantidad de muertos que fueron asesinados ese 7 de octubre, eh, esa mañana, el 7 de octubre, que fue un sábado, por los salvajes del Hamas, que fueron más de 1.200. Si lo comparas con la población, digamos, de Estados Unidos, para tener una idea, es como si en Estados Unidos hubieran matado de una forma cruel, inhumana, a más o menos 40.000 personas. Qué Una bárbaro. mañana cualquiera, de un día cualquiera, un fin de semana cualquiera, sacando a niños de sus cunas, cortándole la cabeza a más de 40 bebés. eh, Quemando niños vivos, violando mujeres de todas las edades y secuestrando a más de 250 rehenes que están pues, en condiciones inhumanas. Por supuesto Claro. que todo eso implicó que Israel tuviera que hacer las cosas de una forma muy diferente. En un principio, el mundo entendió con quién se está peleando, quién es el bueno y quién es el malo. Y desafortunadamente, como el tiempo va pasando, se van volteando las cosas, van, yo creo que creciendo esas fuerzas que llevan también muchos años actuando, que podemos hablar de ellas en un momento, a nivel internacional, para confundir a la gente, para confundir a la población, para pintar el malo del bueno y el bueno del malo, cuando la verdad es que si uno lo analiza, es un tema obvio, ¿verdad? Jamás tiene en su Carta Magna, así como la Autoridad Palestina, de la que tanto hablan hoy en día, que de pronto podría ser una fuerza que vuelva a Gaza al día después, que está ahora de moda. Ellos ambos tienen en su Carta Magna la destrucción de Israel y la matanza de los judíos como un objetivo estratégico. Claro. Sí. Si tú miras, por otro lado, en la carta o los objetivos de Israel o la razón de ser de Israel, es todo lo contrario, es buscar la paz. Te recuerdo que el de hace
3000 años los judíos cantan en casi todos los rezos, anhelan por la paz, Ujú. ¿vale? Basta con ir a Google y ver cualquier rezo judío, siempre vas a tener ahí el anhelo de la paz, las canciones por la paz. Eso es lo que el pueblo judío quisiera. Claro. Desafortunadamente tenemos al otro lado hoy en día un movimiento yihadista de fundamentalistas islámicos que tienen una agenda diferente y en esa agenda la primera parada es matar a los judíos y borrar a Israel del mapa para de ahí seguir atacando al resto de Occidente. Pero entonces, esa es la realidad y de ahí entonces una cantidad de influencias que imagino que para no hacerte un monólogo muy largo, las hablaremos ahora en segmentos pequeños, pero mira, las instituciones no gubernamentales del mundo, incluyendo las Naciones Unidas, la Corte esta de Hague de los Derechos Humanos, supuestamente, todas esas organizaciones están en bancarrota. Han sido, digamos, poco a poco influenciadas y tomadas desde adentro, también por temas de población, por temas demográficos, ¿verdad? Por países que no son democracias, no son países, no son países que aprecian los valores de la libertad, de la honestidad, de la verdad, de la hermandad, sino todo lo contrario. Luego, tú tienes una Naciones Unidas que se para en un minuto de silencio por el presidente iraní que falleció con la caída del helicóptero. A ese señor lo llamaban el carnicero de Teherán. Sí. Dicen que tiene más de 30.000 personas, entre ellos muchas mujeres apedradas, muchos homosexuales tirados de los techos de los edificios de Irán. ¿Cómo puede alguien pararse, hacer un minuto de silencio por un monstruo de ese tamaño? ¿No? Claro. Y representando a uno de los regímenes, que es el régimen de los ayatolas, que son todos fundamentalistas islámicos que quieren conquistar el mundo y imponer la ley de Sharia en todo el mundo, incluyendo Argentina, incluyendo las Américas, incluyendo las Europas. ¿Cómo no tiene sentido? En vez de a lo contrario, en vez de incriminarlo o sancionarlo por todas esas atrocidades y choques a los derechos humanos que hace su país y que él mismo ha hecho personalmente. Lo mismo ahora con el CCI, con la Corte Sí. de Hague. Sí. ¿Cómo es posible? Eso es un señor que ni siquiera que recibió información de este mismo grupo terrorista Hamas y empezó a hacer una campaña de desmoralización y de acusaciones contra Israel. Imagínate tú poniendo a los líderes electos, al primer ministro y al ministro de Defensa de un país democrático que fueron elegidos por su pueblo y que tienes a gente como John Spencer, director del Departamento de Estudios de Guerra Urbana en la prestigiosa Academia de Oficiales del Ejército Americano, West Point, que todos la conocemos. Ujú. Y tienes por ejemplo, ya desde muchos años, desde el 2014 creo que empezó su campaña dándole claridad al mundo el coronel Richard Kemp, quien fue el comandante de las fuerzas británicas en Afganistán. Básicamente son los expertos de combate urbano en el mundo. Te están diciendo ellos, sin ninguna presión, que Israel básicamente ha hecho lo que no ha hecho ningún ejército del mundo en tratar de cuidar a la población civil en un área que es densa como no hay ninguna otra en los conflictos pasados y que tienes a un grupo que está poniendo justamente a los civiles como carne de cañón porque a ese grupo jamás le conviene que haya más muertos. Entonces, inflan Yo, los números, hacen todo. ¿Y cómo es posible? El mundo está, Inés, mi sí, resumen es, el mundo está al revés. sí, Y sí, tengo algunos indicios de dónde viene de ese dónde viene cambio. esa volteada de la verdad a la mentira. Podemos hablar de eso un Quisiera, tiempito si también. me permitís un poquito, el jueves pasado estuve en una conversación con un abogado que logró que la Organización de Estados Americanos anulara un juicio de un civil argentino, el único condenado a muerte en Estados Unidos, que hace 27 años que está en el corredor de la muerte, ¿no? Entonces, hablábamos justamente de las instituciones internacionales
que siempre tuvieron, o desde la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un fin y sus intervenciones significaban la posibilidad de enderezar, de evitar guerras o de evitar ataques a los derechos humanos. Y si bien sacaron una sentencia contra Estados Unidos, no hay manera de hacerle cumplir esa sentencia que determina el racismo que existe contra grupos latinos, afroamericanos y asiáticos, que encontraron viciado los juicios a los que fue sometido esta persona, pero aún así que de una vez por todas esta persona sea ejecutada o trasladada a otro lado. 27 años es una piltrafa humana, desde el lugar de los derechos humanos hablo. Es una persona que está totalmente mal psíquicamente, que lo obligan a comer, y Estados Unidos no obedece. No obedece, no respeta un acuerdo del cual él participó. Y pasa con el tema de las guerras en este momento, con Rusia, Ucrania, Rusia. Es como que no se puede lograr una intervención sana, una intervención razonable para evitar. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? Yo soy muy sincera en lo que hablo, que la población de los distintos continentes va cambiando su posición por el alargue de las guerras, ¿no? En algún caso le tienen miedo a Rusia, entonces se hace la vista gorda. En el tema de Israel y Hamás se está derivando a una cuestión de palestinos, que para mí no es el conflicto. Pero vos fijate que los últimos pronunciamientos marcan un cambio en la tendencia y en la opinión pública muy fuerte. En nuestro país se siente algo, pero todavía estamos con cierta racionalidad en el tema. Pero hay otros países, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, en donde están haciendo una fuerza importante a los gobiernos, los movimientos que están en contra de que siga esta guerra. Y se han posicionado a favor de Palestina, en muchos casos, no en todos, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no falla acá una política diplomática para tratar de, aunque estén, yo sé que los rehenes son muy importantes, pero me parece que es un momento en que habría que plantearse otra cosa para que no se desvíe de la realidad la mirada sobre Israel? Yo estoy 100% de acuerdo contigo y de hecho creo que Israel históricamente ha sido terrible en explicar lo que hace al mundo, por un lado. Yo creo que yo me acuerdo de mi época ya haber escuchado varias veces a grandes expertos o generales diciendo que, como quien dice, ¿para qué nos esforzamos si igual somos la minoría, ¿no? Somos el 0,2% de la población. Igual los antisemitas son muchos, los Ujú. yihadistas son muchísimos más hoy en día. Y Sí. entonces igual controlan medios como Al Jazeera, BBC, CNN, etcétera. Entonces igual nosotros, ¿para qué esforzarnos en sacar un mensaje o en contar la verdad cuando igual van a contar su narrativa falsa como lo vienen haciendo? Yo creo que eso es un error y creo que sí es muy importante. De hecho, es uno de los campos de batalla hoy en día, los medios, no tiene la menor duda. Y Sí, cuando tú sí. tienes nuevamente a este señor Khan de la Corte Internacional diciendo básicamente que Israel es un país genocida, que Netanyahu es un genocida. Perdón, sería muy mediocre Israel si su intención es hacer un genocidio de palestinos o de árabes de esa región. ¿Cómo es posible que hoy en día son muchísimos más en población que hace 10, que hace 20, que hace 30 años? Miren los números, ¿no? Claro. Si ese fuera lo que se quisiera hacer, hubiera sido de otra manera. Esto es una mentira completamente falsa. Por otro lado, el tema que decía que los están matando de hambre. Otra calamidad. Eso, se han metido más de 560 toneladas de ayuda humanitaria, más de 24.000 camiones de ayuda humanitaria con comida, con medicinas a Gaza. ¿Qué pasa?
nuevamente, ¿quién está controlando esa zona en este momento o quién recibe esos camiones? Al final de cuentas, se los roba Hamas. ¿Qué hace Hamas con todo eso? Claro. Controlar y oprimir más a su población, porque eso es lo que llevan haciendo. Y no solo eso, sino que también mirando en las noticias de la semana pasada, creo, o la antepasada, ya no acuerdo, te vas a dar cuenta que cuando abren esos cruces, por ejemplo, el cruce de Eres, precisamente para llevarle ayuda humanitaria, ¿qué hace Hamas? Los bombardeó el cruce, por donde entran los camiones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ese señor en el Haag, ¿no? Y miremos también un poquito el background de ese señor, de dónde viene él, ¿no? Eh, ¿Será que le tiene, y me sospecho que sí, alianza a la hermandad musulmana y está regando más de su propaganda, así como lo hemos visto en los campuses americanos hace años? Y el resultado es lo que se ve hoy en día en esas protestas que son también, podemos hablar de eso un rato en un momento, pero volviendo a las Naciones Unidas y a esta corte, ¿dónde están? Muéstrenme una pronunciación sobre lo que está pasando en Yemen, Siria, Etiopía, Somalia, Afganistán, hoy en día, inclusive Libia, Congo, Sudán. O sea, hay tantos conflictos hoy en día, y la misma Ucrania y Rusia, tantos conflictos. Mira la cantidad de denuncias contra Israel versus la cantidad de denuncias contra cualquier otro y vas a ver que algo aquí está fallando, ¿no? Sí, sí, obvio. El antisemitismo es como eh, los años anteriores, es como que se trazó un velo sobre el tema y si bien la gente fue tomando conciencia de la situación del pueblo judío, de las persecuciones históricas, de, bueno, de los guetos, de la barbarie, han surgido últimamente grupos que antes vos no sospechabas que estuvieran en esa posición radical. Entonces, es como que se dan dos situaciones tremendas. La falta de funcionamiento de los organismos creados para contener un conflicto que ya lleva muchísimos meses, y por otro lado, es como que se ha vuelto a poner en tela de juicio el lugar y querido y el lugar amigable de un pueblo que logró su ubicación y su lucha a través del tiempo. Cualquier cosa, acá hay grupos chiquitos, muy chiquitos, que a lo mejor te empiezan y te acusan de sionista, ¿entendés? Como si fuera un insulto y además como si fueras extremista. Y a mí me está preocupando el tema de la opinión pública, porque cuando se genera esto en los medios, en los discursos universitarios, es como que se hace un reguero de pólvora que en algún momento se enciende la mecha y volvemos para atrás. Por eso me parece fundamental en este momento el diálogo. Eh, 100%. Y los medios están haciendo, los medios en este momento son como cañones que están regando falsas acusaciones y narrativas falsas y están eh, básicamente cambiando, o sea, combina eso con la ignorancia de muchos de los humanos de hoy en día, jóvenes de hoy en día en el occidente, que estamos muchos más metidos en el TikTok o en el Twitter o en mensajitos de 30 segundos, eh, que en muchos casos no tienen ninguna idea de por qué están gritando desde el from the river to the sea, ¿no? Desde el Ujú. río hasta el mar. No saben. En varias universidades han preguntado cuál es el río, cuál es el mar. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Sí, Eh, y bueno, entonces, y esto está echándole leña a la candela del antisemitismo que está creciendo más y más y más. sí. Ahora, yo te digo que ahí también hay un fenómeno, es que este tema que se da ahorita se puede analizar desde muchas áreas, te puedes ir hasta lo muy macro de superpotencias. Yo me acuerdo que en mi época, en los principios de los noventas, que estaba estudiando relaciones internacionales, en algún momento se puso en moda un libro que escribió Samuel Huntington que se llamaba el choque de las civilizaciones. Entonces, se puede inclusive ir por ahí a hablar un poquito de qué es lo que está pasando con los nuevos bloques, Irán, China, Rusia,
claro. Venezuela, ¿no? Sí, Ahora sí. desafortunadamente el señor Petro también está como coqueteando con entrar ahí, aunque la gran mayoría del pueblo colombiano apoya a Israel y denuncia a los enunciados de su presidente. Pero entonces lo que yo te quería decir es, mira, hubo hace poco un reporte, que por ahí ahora te lo voy a enviar para que lo veas, ligando a algunos de los líderes de estas protestas en Estados Unidos a un grupo en Cuba. O sea, básicamente estuvieron en Cuba, recibieron algo de instrucción de cómo incitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso yo lo engancho con algo y también vengo, no haciendo un doctorado, pero sí estudiándolo hace un tiempo y siempre está muy presente en lo que yo voy viendo en cómo se desarrolla el mundo. Te invito a que revises en Google, si quieres, apúntalo. Más o menos en el 80 y algo, en los 80s, hubo un señor soviético que se llama Yuri Bezmenov. ¿Ok? Yuri Bezmenov era uno de los directores, uno de los jefes del aparato o la unidad de guerra psicológica contra el Occidente. ¿Ok? Él en algún momento de los 80s defecta, se va de la Unión Soviética, lo mandan a un viaje y llega a Estados Unidos, les dice que quién es, se identifica, les dice que él no quiere, pide asilio y a cambio les dice que les va a contar todo lo que él sabe pues de cómo operaba y cómo opera esa unidad y cuáles son los planes de esa época de la Unión Soviética ante el Occidente. Y él, si tú buscas el nombre en Google, vas a ver una charla que él da, que es como de una hora y media, pero hay un resumen ahí también varios, donde él te enumera más o menos los 10 pasos para hacer lo que él llama, bueno, tiene un nombre específico de la era soviética, pero Sí, básicamente tú vas viendo, número uno, confunde al enemigo, ¿no? claro. ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es blanco, qué es negro, qué es hombre, qué es mujer? Confúndelos completamente. Número dos, vuélvelos tontos, vuélvelos gordos y que coman mucha comida junk food, que llaman, ¿no? Sí. O sea, todo un tema y eso, y él te va diciendo, este proceso toma 3 generaciones, este otro proceso toma 2 generaciones. Yo creo que eso yo lo mezclo un poquito, todo ese tema que de pronto valdría la pena en algún momento hacer un doctorado sobre eso. Ahí le extiendo la mano a los estudiantes de hoy en día que revisen ese tema. Mezclar eso con el marxismo y el comunismo general y sus ideas y sus ideas también de guerra de guerrillas y de subversión y todo ese tema y que vean también cómo, digamos, los nuevos, lo que se llaman, entre comillas, progresistas, ¿verdad? Que de Sí. progreso no tiene nada, cómo están ellos haciendo esa alianza con estos nuevos grupos donde básicamente vuelven a la víctima, el victimario y viceversa. Y entonces tienes situaciones ridículas donde tienes, por ejemplo, en estas marchas, homosexuales por Gaza o por Hamas, queers for Palestine, cosas así donde Claro. la realidad es que si algún homosexual fuera allá y trata de ser tan abierto como lo puede ser en las democracias liberales del occidente, Sí. nuevamente lo tirarían de un techo o lo matarían, ¿verdad? Y tienes, por ejemplo, Black Lives Matter, cosas que no tienen nada que ver con esto y se van aliando. Y entonces, nuevamente, a muchos de estos jóvenes, desafortunadamente muchos de los cuales, y no tan jóvenes también, que son completamente, que están hoy en día, digamos, son ignorantes en historia porque están eh, digamos, demasiado distraídos con cosas como nuevamente TikToks y Instagrams y cosas, es muy fácil convencerlos de que sí, que tenemos que ser todos juntos y el opresor y, ¿no? Etcétera, Sí, etcétera, cuando la sí. realidad es completamente opuesta. Todo el tema, por ejemplo, que Israel estaba dominando, ¿cómo es la palabra que dicen? Que tenía un apartheid, no sé qué, o inclusive que estaba ocupando a Gaza. Sí. Perdón, Israel desde el 2005 no hay un solo judío en Gaza. Claro. Hasta el octubre 6 del 2023 del año pasado. No había un solo judío en Gaza. Es más, cuando Israel sale unilateralmente de Gaza en el 2005, no solo que saca a la fuerza a muchas de las poblaciones que estaban ahí viviendo en sus casas hacía muchos años, sino que inclusive sacan a los muertos. Excavaron los huesos de los cementerios y se los sacaron de ahí. Sí, ¿Y sí. qué dejar? Entonces, no hubo ni un solo judío, ni vivo ni muerto, menos excepto los secuestrados, que en todo ese periodo jamás alcanzó a secuestrar a varios.
Y lo otro es que también cuando salieron de Gaza dejaron inclusive infraestructura, granjas, pequeñas industrias. Cuestión que un pueblo que quiere la paz y quiere progresar hubiera agarrado eso para armar un mejor futuro. ¿Y qué pasó allá? Se tomó las riendas Hamas y básicamente quemaron todo eso que Israel dejó en el 2005. Y desde entonces lo único que han hecho es tratar de matar a los judíos y de borrar a Israel. Lo han hecho con misiles, con cohetes, de los cuales varios decenas de miles desde esa época hasta hoy en día se han tirado y no vemos ni a las Naciones Unidas ni al señor Khan de la Corte Internacional haciendo ningún pronunciamiento. Lo han hecho con terroristas suicidas, matando israelíes inocentes, niños, niñas, familias enteras en pizzerías, en cafés. ¿Qué no han tratado? Ellos han sido, mientras que Israel ha sido el Startup Nation, como dicen algunos libros, y han creado bienestar y prosperidad y avances en ciencia, en tecnología, que nos han hecho la vida de todo el mundo mejor, ¿ok? Sí. Con cosas como medicina, agricultura, tecnología, el mismo teléfono que usamos hoy en día tiene muchos de sus componentes hechos allá. ¿Cuál ha sido el startup de ellos en esa región del mundo, en Gaza? ¿Qué han hecho? El único startup que han tenido es el terrorismo. Todos los métodos que usan hoy en día en otros campos de conflicto han sido desarrollados ahí o en el sur del Líbano por Hezbollah, que ni siquiera hemos hablado de ellos, que es otro tema. Claro. Entonces, terrorismo suicida, terrorismo de cuchillos, terrorismo usando drones, terrorismo usando inclusive cometas, terrorismo usando carros. Vimos ataques después en Niza, en París, Sí, sí. en las Ramblas en Barcelona, en Sí. Nueva York. Todo eso son los startups, la innovación de los palestinos y de Hamas en Gaza. Mira, yo vuelvo a sostener mi posición. El mundo, no sé si compartís mi opinión, el mundo está cambiando. Indudablemente el surgimiento de ideas que se habían dejado de lado es cada vez más fuerte y uno presiente en la clase media sobre todo una necesidad de reubicarse porque no se sabe tan claramente como antes de esta situación de los organismos internacionales, a los que yo hago responsables de no generar espacios de diálogo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania y Rusia. Yo siento que estamos ante un cambio de época y me asusta el hecho de que pasan los meses y no podemos lograr las personas que creemos en la paz, que creemos que hay que castigar a los culpables de generar tanta desgracia como el grupo terrorista jamás. Pero vuelvo a decirte, y en algo coincido con vos, es que no todos entienden, no saben, no tienen herramientas por haberlas estudiado o comunicado habitualmente sobre la diferencia que existe entre una guerra contra un terrorismo descarnado que no le importó atacar a niños, mujeres, ancianos, violando, cometiendo las peores atrocidades. Funciona la desproporción, ¿entendés? No está claro a qué nos estamos refiriendo. Por eso me resulta sumamente útil empezar a pensar en espacios de diálogo. No, yo creo que si sigue esto se va a complicar en todo el mundo la situación de Israel. Y lo hablo claro. Mira, Eh, global, históricamente todo lo que ha empezado con los judíos después se ha expandido al resto del mundo. Y sí, aquí sí, nuevamente lo que tenemos es una ideología islamista, sí. ¿ok? Que ese es su propósito final. Y están usando grupos y luego tienen sus problemas entre ellos, entre Shia, entre Sunni, ¿verdad? Sí, sí. Hezbollah es de la línea de Irán que son Shia, mientras que Hezbollah de hecho son Sunni, es más la Ujú, línea de la hermandad musulmana. claro. Pero, o sea, es todo un tema que podemos hablar mucho, pero al final del día todos tienen la misma agenda de crear un califato mundial
y darte la opción a ti y a mí y a toda la gente de este lado del mundo de que se unan a ellos y se rijan por su Sharia, por su ley, que es Claro. retrógrada y que, por ejemplo, en ley en la cual las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, los homosexuales no pueden vivir, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. O te Bueno, conviertes a eso y sigues su ley o te matan. sí, Y sí. mientras tanto tienen varios temas ahí adentro donde pueden por un tiempo limitado y hasta que el tiempo sea indicado mentirte. Y eso es Ujú. lo que se ha venido viendo y viendo por todo lado. Y ahora eso súmale que parte de esos grupos, incluyendo Irán, incluyendo Qatar, han Claro. pues tenido una bonanza financiera en diferentes momentos de su vida nacional y le han metido una cantidad de dinero, que estás hablando de billones de dólares, a esta industria de las mentiras, a esta industria del odio. Sí, sí. Han creado células por todo el mundo hoy en día. Tú estás en Argentina, en la trifrontera tienes muchas Sí, es células de verdad. Hezbollah y la vez pasada también hablábamos de todo lo que ocurrió, inclusive ya en la Argentina con el tema el ataque a la Embajada de Israel, el tema del ataque a la AMIA, Ujú. eh, por no mencionar también todo el tema con Nisman y muchos otros casos que ha habido por allá. Sí, sí. Venezuela lo tienes plagado de Irán y de Hezbollah. Eh, Bueno, yo Estados tengo, Unidos, y en Europa ni hablar y en Asia ni hablar, ¿no? sí, Yo te puedo hablar desde Myanmar, te puedo hablar hasta Bulgaria, ataques que ha habido en Grecia, mejor dicho, están regándose poco a poco por todo lado. Ahora eso súmale un presidente en Estados Unidos que, bueno, en este momento están en elecciones y entonces ha tenido sus cambios para aquí y para allá, pero sí, que digamos, es más, te lo remonto a su antecesor. Gran parte de todo este tema empezó con el señor Obama. Cuando él sí, se retira de esa región del Medio Oriente, decide que ya Estados Unidos no va a ser, entre paréntesis, el policía del mundo, ¿verdad? El rol que asumió después de la Segunda Guerra Mundial y que de cierta forma alcanzó a hacer orden en el mundo. Se retira de ahí y ese espacio, ese vacío lo empiezan a agarrar todos los fundamentalistas y se han ido poco claro. a poco regando, crean su ISIS, crean su esto. Y bueno, y ahora poco a poco están invadiendo las universidades, las cortes internacionales de derecho, las Naciones Unidas, los gobiernos, y esto está bien complicado. Yo creo que aquí tenemos que hacer una campaña, como dices tú, no solo de diálogo, sino de una campaña de iluminar al mundo con la verdad y con los valores de la libertad y de la democracia, y que la gente entienda quiénes son los buenos, quiénes son los malos y no se dejen confundir. Sí, sí. Vamos a tener que hacer un cortecito, Joe, y continuamos esta interesante charla. Seguimos conversando, una charla muy interesante con Joe Hurt, en un momento muy difícil en la sociedad en general y en el conflicto que está viviendo Israel por los ataques terroristas de Hamas. Mi querido Joe, estamos de nuevo al aire y me gustaría que me comentes eh, qué percepción tenés de la población en Israel frente al conflicto. Bueno, Israel, como decíamos hace un momento en la entrevista, pues tiene una democracia vibrante y con eso pues vienen muchas opiniones desde la derecha hasta la izquierda del espectro político, todas las culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo decir que antes del 7 de octubre, por supuesto, se venían dando por muchos meses o más, digamos, una pelea, un conflicto interno, eh, básicamente entre dos campos. Si te lo resumo, el campo que quería, digamos, bajar a Netanyahu del poder, que ya llevaba Ujú. demasiado tiempo ahí, y el campo que lo defendía, y bueno, a eso se le sumaban, como te decía, todo el espectro a un lado o al otro, una cantidad de manifestaciones. Y bueno, eso llegó a un nivel cada vez más y más y más fuerte hasta que ocurre la masacre del 7 de octubre. Y te puedo decir que desde ese momento hasta hoy en día, yo creo que eso, pues, como suele pasar cuando hay un conflicto en una población, pues se une, ¿no? Entonces, inmediatamente, inclusive los que estaban, los reservistas del ejército, por ejemplo, que estaban diciendo como parte
de su protesta, que no iban a ir más a las reservas, etcétera, a entrenar. Por supuesto que se pusieron inmediatamente el uniforme encima y fueron a defender al pueblo de Israel, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. lo que veo hoy en día es una unión eh, incondicional, que entiende lo que pasó, entiende que estamos peleando por nuestra vida y que apoya, digamos, al gobierno en las misiones que tiene, que son tres, que son tres misiones muy claras. La primera es destruir a Hamas, lo cual quiere decir básicamente destruir su infraestructura militar y su liderazgo, porque al final de cuentas es una ideología. Número dos, rescatar a los rehenes. Y número tres, asegurarle a la población de Israel que algo así como ocurrió el 7 de octubre no puede volver a ocurrir desde esa zona. Claro. Y Esas son las misiones. Entonces, eso lo apoya generalmente y uniformemente, yo creo que la gran mayoría, si no todo el pueblo de Israel, en Israel. Y por supuesto que hoy en día también hay controversia con lo que se está haciendo, cómo se está manejando, si es que los manejaron, que de pronto tuvieron, digamos, parte de la responsabilidad de lo que pasó, si es normal que ellos sigan manejando las cosas después de que dejaron que algo así pasara. Hay mucha claro, controversia, si es claro. que se debe negociar o si es que no debemos negociar. Hay muchos temas muy delicados que pues también están haciendo algo de fricción. Eh, pero bueno, esta es la situación que se vive hoy en Sí, día. fundamentalmente, desde el principio yo me preguntaba cómo puede ser que Israel no haya tenido indicios del ataque. Eh, También creo que ha sido planificado utilizando este sistema de terrorismo que siempre provoca, y a mí me gusta mucho la historia como a vos, Joe, siempre provoca, el terrorismo provoca reacciones a veces impensadas, ¿no? El que es víctima, como fuimos nosotros como país, con nuestros ciudadanos de religión judía, atacados de la manera tan violenta en su momento, eh, te deja con esa inseguridad de que tu cueva, que es tu país, no puede defenderse. Y yo desde el principio pensaba, ¿cómo se pueden haber bajado los brazos con una gestados, digamos, con grupos gestados en el odio, en el planchado cerebral, no sé cómo explicar, que desde niños están este, provocando e instalando la idea de destrucción como son los grupos guerrilleros, que no es el único, ¿no?, en la zona. Y ese error del principio, yo creo que se viene arrastrando también la incertidumbre. Me hace acordar cuando fue el ataque de las Torres Gemelas. Lo conmovió al mundo, no solo a un país, como nos conmueve la guerra en Israel y el ataque de Hamas. Eh, Nos deja desprotegidos tanta cobardía y el ataque a inocentes de una forma tan cruel y sádica. Pero se extiende el conflicto y siempre la gente está buscando un culpable. Creo, como y lo voy a seguir diciendo, que es el momento de que todos los comunicadores ayudemos a pensar en el diálogo. No generar más odio, más enfrentamiento, no hace falta. Donde está ubicada la Embajada de Israel en la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo tengo, bueno, paso todo el tiempo y en los últimos meses cada manifestación que hay, por otros motivos, ustedes saben que acá todo el mundo sale a la calle para protestas, por lo que fuere, siempre hay un grupo que pasa por la embajada de Israel con una posición agresiva. Hasta ahora no hemos tenido más indicios que una protesta, pero me preocupa eh, algo que no se había visto en nuestro país en los últimos 30 años, te diría. Joe, sos una persona que analiza con mucho fervor y convencimiento y sé que
te preocupa comunicar la verdad. Así que estos últimos minutos te los quiero dejar para que nos des un mensaje, sobre todo a los jóvenes, de cómo ver este tema. Ok, muchas gracias. Mira, básicamente cuando tú dices que hiciste como una comparación de que has sentido y que el terrorismo a veces también ustedes han sufrido y en Latinoamérica se ha sufrido con el tema del terrorismo no poco, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay diferentes tipos de terrorismo, ¿verdad? Hay terrorismo nacionalista, hay terrorismos. Aquí estamos lidiando con un terrorismo que es un terrorismo islamista, de Sí, fundamentalistas islámicos, donde está la parte de la religión muy, muy arraigada, como decías tú, que los indoctrinan, les lavan el cerebro desde chiquitos, ¿ok? Desde de kinder, desde que saben manejar, le ponen un rifle de mentiras o no en sus manos y le enseñan cómo matar al judío, ¿ok? Y eso lo hacen por convicción de que eso es lo que dice el Corán y entonces tienen que ir y tienen que hacerlo. Lo que hicieron esos salvajes de Hamas, que de entre otras incluía también en esos 3.000 porquerías que rompieron la barrera y fueron a hacer las atrocidades y mataron a más de 1.200 personas, secuestraron a más de 250. Entre ellos no eran todos guerrilleros, como dicen por ahí, o terroristas del Hamas. Había también mucha gente de la población de Gaza que también como ellos creen en su corazón que eso es lo que Alá quieren que ellos hagan. Y lo que hicieron allá, incluyendo cortar las cabezas, incluyendo la humillón sexual como una arma de guerra, todo eso está escrito en el libro. Ahora, sí, hay quienes lo interpretan de cierta forma y hay quienes lo interpretan al pie de la letra y ese es el gran peligro que tenemos hoy en día. Con sí, ese grupo de gente no se puede hablar, ¿ok? claro. Sí, Como sí. dijimos antes, ellos mismos te lo dicen, o te conviertes a su versión del Islam o te cortan la cabeza. Y Bueno, tienen también Joe, el tema de que te pueden mentir en eso. Entonces, todo lo que estamos viendo hoy en día, incluyendo lo del tema de la Corte Penal Internacional, lo único que hace es promover a lo contrario a lo que tú decías. En vez de darle luz a estos temas, lo confunden más y más y más. Y entonces la gente, por ejemplo, de pronto que no están educada en algún país latinoamericano o en cualquier otra parte del mundo, dice, oye, pero si la Corte Internacional, la sí, Corte Penal claro. Internacional está ahí. Bueno, Joe, me despido hasta la próxima. En un ratito te voy a mandar el programa para que lo repases y lo difundas. Y te agradezco un montón que siempre nos acompañes. Un abrazo muy Muchas gracias fuerte. y la próxima de pronto hablamos de lo que viene después, porque eso es solamente el comienzo. Falta Así es. Hezbollah, falta Irán, Sí, falta sí, lo que sí. está pasando en el mundo. Te agendo Gracias, para un esos abrazo. temas. Un beso Cuídate. grande. Bueno, gente, nos vamos. Estuvimos con Joe Hurt acompañados de, bueno, del esfuerzo y de la pasión que le pone en este tema. Gracias, Tere Mármol, y nos vamos porque es tarde. Chao.